Capítulo 1. El desayuno sin palabras. Era una mañana gris de marzo en Madrid. Las nubes bajas cubrían el cielo como una manta húmeda, y el sonido lejano del tráfico llenaba el silencio del piso en la calle de Alcalá. El despertador sonó a las 6:30, puntual como siempre, y Alejandro extendió la mano casi sin abrir los ojos para apagarlo. No necesitaba mirar el reloj, su cuerpo ya conocía la rutina. Lucía ya estaba despierta. Se había levantado 15 minutos antes, con el pelo recogido y una bata de algodón azul. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado. Movía las manos con cuidado, casi en silencio, como si no quisiera molestar el aire que los separaba desde hacía meses. Alejandro entró en la cocina, con la camisa medio abrochada y la corbata colgando. Se miraron un segundo. No hubo beso ni buenos días. Solo un leve asentimiento, un gesto automático aprendido por costumbre. El café está hecho, dijo ella, sin mirarle. Gracias. El sonido de la cafetera llenó el hueco que antes ocupaban las conversaciones. Hubo un tiempo años atrás, en el que Lucía hablaba de los sueños que había tenido, de los proyectos de decoración que quería empezar, y él la escuchaba mientras revisaba los correos en el móvil. Ahora ni eso. Él bebía el café sin azúcar, ella añadía 2 cucharaditas como siempre. Los gestos eran los mismos. Pero el alma de esa rutina había desaparecido. El reloj de la pared marcaba las 7. Alejandro abrió el portátil sobre la mesa, revisando informes mientras daba sorbos cortos al café. Lucía colocó un plato con pan tostado y mermelada, aunque sabía que él apenas tocaría la comida. No porque no tuviera hambre, sino porque en esa casa, comer juntos se había convertido en una formalidad. ¿Te quedas a comer hoy?, preguntó ella. No lo sé. Tengo una reunión con los de infraestructura en la tarde. Ah. El A flotó en el aire como una hoja seca. No era reproche. Ni curiosidad. Solo resignación. Lucía bajó la mirada y empezó a cortar un trozo de pan. Alejandro la observó un instante, la luz tenue de la mañana iluminaba el perfil de su rostro. Tan familiar y tan ajeno a la vez. En algún lugar dentro de él, una voz quiso decir, te echo de menos, pero se ahogó bajo el peso de la costumbre. El silencio se volvió tan denso que podía cortarse con el cuchillo. Afuera, el sonido de un camión de basura rompió la monotonía. Hoy llevo a Mateo al colegio, dijo ella de pronto. Bien. No olvides su abrigo. Esa conversación podría haber ocurrido entre 2 compañeros de piso. De hecho, así se sentían últimamente, inquilinos compartiendo un espacio, no una vida. Lucía apartó el plato. El pan había quedado sin tocar. Voy a salir antes. Tengo que pasar por el estudio de Clara. ¿El de diseño? Sí. Me pidió ayuda con un proyecto de interiorismo. Alejandro asintió sin levantar la vista del portátil. No lo hizo por desprecio, sino porque no sabía cómo interesarse. El trabajo lo consumía todo, las obras del nuevo puente, los plazos, las llamadas de madrugada. Había aprendido a resolverlo todo con eficiencia. Menos su propio matrimonio. Lucía lo miró durante unos segundos. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y cansancio, que él no notó, o no quiso notar. ¿Te acuerdas de cuando íbamos juntos a desayunar los domingos?, preguntó ella, casi en un susurro. Alejandro levantó la vista. Tardó unos segundos en responder. Sí, claro. En la cafetería de la esquina. Sí, Lucía sonrió débilmente. Dejamos de hacerlo cuando empezaste con el proyecto de Sevilla. Él asintió, incómodo. Fue una época complicada. Lucía no dijo nada más. No hacía falta. La época complicada se había alargado 5 años. A las 7:30, el sonido de las llaves rompió la quietud. Mateo, su hijo de 8 años, salió de su habitación medio dormido. Buenos días, papá. Buenos días, campeón. Alejandro lo abrazó. Con una sonrisa que no le ofrecía a nadie más.
Con el niño aún le quedaba ternura. Lucía los observó en silencio con un nudo en la garganta. En esa imagen, padre e hijo riendo por algo trivial. Veía todo lo que aún valía la pena. «Come algo, Mateo», le dijo. «Tienes que ir al cole con energía». El niño se sentó entre ellos, sin notar la distancia invisible que los separaba. Empezó a hablar. Del partido de fútbol del fin de semana, de un dibujo que había hecho. Alejandro respondía con monosílabos amables. Lucía lo escuchaba, sonriendo. Por un momento la escena pareció normal, casi feliz. Pero fue solo un paréntesis breve antes de volver al silencio. A las 8:45 Alejandro se levantó. «Voy saliendo. Tengo que pasar por la oficina antes de la reunión». Lucía asintió. Él se acercó a ella, dudó un instante y le dio un beso en la mejilla. Fue un gesto frío, más de cortesía que de cariño. «Nos vemos luego», dijo él. «Sí, luego». La puerta se cerró. El eco del cerrojo resonó como una despedida diaria. Lucía se quedó mirando la taza vacía sobre la mesa. La giró lentamente entre las manos, observando el rastro del café en el borde. ¿Cuántas veces habían compartido esa mesa, ese mismo café, esa misma vida? Y sin embargo, ahora sentía que ya no quedaba nada. Se levantó, llevó los platos al fregadero y respiró hondo. Había aprendido a ocultar el vacío bajo la rutina. En el fondo se repetía que todo matrimonio pasa por etapas difíciles, que el amor no siempre brilla, que la estabilidad vale más que la pasión. Pero en el silencio de esa cocina, esa idea sonaba a mentira. El reloj marcó las 8:10. Lucía se apoyó en el marco de la ventana, mirando la calle. La gente caminaba deprisa, el mundo seguía girando y ella se sentía inmóvil. En el alféizar, una planta de romero que solía cuidar con esmero estaba medio marchita. Alejandro la había comprado para ella un aniversario, hace años. Cuando aún recordaba los detalles. La tocó suavemente, las hojas secas se desprendieron entre sus dedos. Mateo apareció con la mochila puesta. «Mamá, ¿nos vamos?» «Sí, cariño. Ya voy. Antes de salir». Lucía echó una última mirada al apartamento. Todo estaba en orden, las tazas limpias, el ordenador cerrado, la cama hecha. Una casa perfecta para una vida que ya no lo era. Cerró la puerta y bajó las escaleras con paso lento. En la calle el aire de marzo era frío y olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Mateo corría unos metros adelante, riendo. Lucía lo siguió con la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella empezaba a quebrarse. En silencio pensó, no sé cuándo dejamos de hablarnos. No sé en qué momento el amor se convirtió en rutina. Solo sé que cada mañana, este desayuno sin palabras pesa más que ayer. El niño la tomó de la mano. «Mamá, ¿estás triste?» Lucía sonrió. «No, mi vida. Solo tengo frío». Y siguieron caminando hacia el colegio mientras el sol intentaba, en vano, abrirse paso entre las nubes. Capítulo 2. La reunión más larga. El ascensor subía lentamente emitiendo un zumbido metálico que se mezclaba con el eco de los pensamientos de Alejandro. Miraba su reflejo en la pared de acero inoxidable, el rostro cansado, las ojeras marcadas, la corbata perfectamente alineada. Todo en él parecía estar en su sitio. Excepto su vida. Cuando las puertas se abrieron, el ruido del pasillo lo recibió como una ola. En la oficina los teléfonos sonaban sin descanso, las impresoras escupían papeles y el murmullo de las conversaciones técnicas llenaba el aire. Era martes y como cada martes el día comenzaba con una reunión de seguimiento del proyecto de infraestructuras en Sevilla. «Torres», gritó una voz al fondo. Era Marta, la jefa de obra adjunta, una mujer enérgica, siempre con el casco en la mano. «El ingeniero jefe ya está en la sala». «Voy enseguida», respondió él, ajustándose las mangas de la camisa. Cruzó el pasillo con paso firme. Sabía que allí, en medio de planos, presupuestos y proyecciones, podía sentirse útil, incluso poderoso.
En el trabajo todo era medible, controlable, lógico. A diferencia del amor, que había aprendido que no obedecía ninguna fórmula. Entró en la sala de reuniones. 10 personas sentadas alrededor de una mesa larga, llena de carpetas y botellas de agua. En la pantalla un mapa digital mostraba el avance de las obras. El ingeniero jefe, un hombre mayor de voz grave, lo saludó con un gesto. Buenos días, Torres. Empecemos. Durante las primeras 2 horas todo transcurrió con precisión matemática. Alejandro hablaba de porcentajes de avance, de materiales retrasados, de contratos pendientes. Su mente era una máquina en movimiento. Los demás asentían, tomaban notas. Sin embargo, en medio de una explicación sobre el refuerzo del puente, su mente se distrajo. Recordó la pregunta de Lucía aquella mañana: ¿te acuerdas de cuándo íbamos juntos a desayunar los domingos? Durante un segundo, el ruido de la sala se desvaneció. Solo escuchó esa frase, repetida en su cabeza como una campana lejana. ¿Torres? La voz de Marta lo trajo de vuelta. ¿Puedes repetir el cálculo del presupuesto de hormigón? Parpadeó, incómodo. Sí, claro, son 230.000 euros, incluyendo el coste de transporte. El ingeniero jefe frunció el ceño. No. Dijiste 210.000 la semana pasada. Hay una modificación. Alejandro respiró hondo. Sí, hubo un aumento en el precio del material, lo ajusté esta mañana. Marta lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sabía que algo no iba bien. Alejandro Torres no solía equivocarse, y menos en cifras. La reunión continuó, pero el reloj parecía moverse más lento de lo normal. Cada minuto era una losa. A las 12, cuando por fin concluyeron, todos salieron de la sala con alivio. Alejandro se quedó un momento más, cerrando su portátil con cuidado. La pantalla negra reflejó su rostro cansado. Marta entró de nuevo con 2 cafés en la mano. Te veo distinto últimamente, dijo, dejándole uno sobre la mesa. ¿Todo bien en casa? Él sonrió sin convicción. Todo, estable. Estable no siempre. Significa bien. Lo sé. Hubo un silencio breve. Marta no insistió. Llevaban años trabajando juntos, y aunque no eran amigos íntimos, ella intuía que detrás de su calma había un desorden que no sabía cómo ordenar. Bueno, dijo ella al fin, tenemos reunión con el ministerio la próxima semana. Si necesitas que revise algo, me avisas. Gracias, Marta. Lo haré. Cuando ella salió, Alejandro apoyó la frente sobre las manos. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de cansancio y desasosiego. En su teléfono vio un mensaje de Lucía. Mateo olvidó su estuche en casa. Si pasas por allí, ¿podrías llevarlo al colegio? Durante unos segundos dudó. Luego guardó el portátil y salió del edificio. El tráfico de mediodía era un caos. Madrid hervía bajo el sol de marzo. Los coches avanzaban a trompicones por la Gran Vía, los claxones se mezclaban con el rumor de las terrazas llenas de gente almorzando. Alejandro miraba por la ventana del taxi, atrapado entre los pensamientos y el movimiento. Pasó por su barrio. El edificio donde vivía parecía el mismo, pero le pesaba más. Subió al apartamento, encontró el estuche sobre la mesa del comedor y se quedó allí, quieto, observando la habitación. Todo estaba perfectamente ordenado. Demasiado. La taza que Lucía había usado por la mañana seguía en el fregadero, aún húmeda. La planta de romero en la ventana seguía marchita. Pensó en enviarle un mensaje: he cogido el estuche. Lo dejo en el colegio. Pero al escribirlo, sus dedos se detuvieron. Borró las palabras. No quería parecer frío, aunque lo era. Volvió a escribir. He pasado por casa. Te dejo el estuche en conserjería, ¿todo bien? Esperó una respuesta sin éxito. A la 1:30 llegó al colegio. Mateo salió corriendo hacia él. Con una sonrisa. Papá. Hola, campeón.
Aquí tienes tu estuche. Gracias. La profe dijo que lo necesitaba para el examen. Suerte entonces. Mateo lo abrazó y volvió corriendo al patio. Alejandro lo siguió con la mirada, hasta que desapareció entre los otros niños. Por un momento sintió un vacío que no sabía llenar. Caminó sin rumbo por el barrio buscando un sitio donde comer. Entró en un pequeño restaurante cerca de la plaza. El camarero lo reconoció. ¿El menú de siempre, señor Torres? Sí, por favor. Se sentó junto a la ventana. Afuera, las parejas reían. Los oficinistas hablaban al teléfono, la vida seguía su curso. Él comía despacio, sin hambre. En la mesa de al lado, una mujer de unos 30 años hablaba con su pareja. No importa si llegas tarde. Mientras llegues, le decía ella sonriendo. Alejandro apartó la mirada. Esa frase se le clavó en la memoria. Por la tarde, la reunión con el equipo de proveedores se alargó más de lo previsto. Hablaron de materiales, de plazos imposibles, de presupuestos que no cuadraban. En un momento, alguien bromeó. Torres, tú nunca te equivocas. Debes tenerlo todo bajo control, ¿eh? Alejandro sonrió. Eso intento. Pero por dentro pensó, no tengo nada bajo control. El reloj marcaba las 8 cuando apagó el ordenador. La oficina estaba casi vacía. Se levantó, tomó su abrigo y miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como constelaciones lejanas. Sacó el móvil. Había un mensaje de Lucía. Gracias por llevar el estuche. Mateo estaba contento. Eso era todo. Una frase breve. Correcta, sin emoción. La leyó varias veces. Luego la guardó sin responder. Esa noche, al llegar a casa, Lucía estaba leyendo en el sofá. ¿Cenaste? Preguntó ella. Sí, comí algo en la oficina. Mateo ya duerme. Bien. Silencio. Alejandro dejó la chaqueta en el perchero y se sirvió un vaso de agua. La televisión estaba encendida sin sonido. En la pantalla, una película antigua mostraba a una pareja bailando bajo la lluvia. Hace tiempo que no salimos, dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla. Lo sé. Podríamos ir al cine el fin de semana. Él tardó en responder. El sábado tengo que revisar unos planos. Lucía cerró el libro. Siempre tienes algo que revisar, Alejandro. Siempre. Sus voces no eran fuertes, pero el tono dolía más que un grito. Él se quedó callado, mirando el suelo. Lo siento. No quiero que lo sientas, dijo ella suavemente. Quiero que estés. El silencio se hizo insoportable. Ella se levantó, apagó la televisión y se fue. Al dormitorio. Alejandro se quedó en el salón, solo, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Afuera llovía. Las gotas resbalaban lentamente como si midieran el tiempo de su distancia. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Miedo de perder algo que ya estaba medio perdido. Miedo de darse cuenta demasiado tarde. La reunión más larga de su día no había sido la del trabajo. Había sido esta, que nunca empezaban, la que nunca sabían cómo terminar. Se sentó, respiró hondo y pensó. Quizás ya no sé hablar el idioma del amor. Y Lucía se está cansando de traducirme. Capítulo 3. El mensaje equivocado. Era una tarde gris en Madrid, con el cielo cubierto de nubes bajas que prometían lluvia. El tráfico rugía a lo lejos mientras Lucía caminaba por la acera. Con el abrigo ligeramente abierto y el bolso colgado sobre el hombro. Su móvil vibró dentro del bolsillo y al sacarlo vio un mensaje inesperado. Hola, Lucía, ¿tienes un minuto para hablar? El remitente era Diego, un antiguo colega de diseño de interiores con el que había trabajado en un proyecto en Valencia hacía meses. Lucía lo reconoció al instante, pero sintió un pequeño nudo en el estómago. No era un mensaje común, había algo en la manera directa y casual con que él le escribía que la hizo detenerse. Respiró hondo mirando las gotas que comenzaban a deslizarse por la ventana de la cafetería cercana.
Decidió sentarse abriendo el bolso con manos ligeramente temblorosas, y teclear una respuesta breve. Hola, Diego. Claro, dime. Mientras esperaba. Su mente empezaba a girar en círculos. ¿Qué quería Diego? ¿Por qué ahora? Su vida con Alejandro había estado marcada por la rutina, la distancia, el silencio que se había instalado entre ellos. Y... Sin embargo, en ese momento el corazón de Lucía se agitaba. Alejandro en su oficina, revisaba informes. Sus ojos recorrían los documentos, pero no podía concentrarse. La tarde anterior, Lucía le había mencionado la posibilidad de salir juntos al cine, y él había respondido con un tengo que revisar unos planos. Esa simple frase había dejado un vacío en su pecho que no entendía del todo. Y ahora, sin saberlo, un mensaje aparecía en la vida de su esposa, algo que cambiaría la atmósfera de su hogar para siempre. Lucía se tomó un momento antes de responder al mensaje siguiente. He visto tu último proyecto en Valencia. Me gustaría comentarlo contigo, nos tomamos un café. El corazón de Lucía latía más rápido. Sabía que no debía dejarse llevar, pero también sabía que algo en ella había estado esperando ese tipo de atención durante demasiado tiempo. Alejandro no notaba sus silencios, no escuchaba sus pequeñas confesiones diarias, ni compartía siquiera un buenos días. Que fuera sincero. Se quedó mirando la calle. Los peatones pasaban apresurados, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en la cafetería junto a la plaza. Por un momento Lucía imaginó cómo sería tener a alguien que realmente la escuchara, que notara sus cambios de ánimo, que se interesara por sus pensamientos y sus sueños. Decidió aceptar la invitación. Perfecto, nos vemos a las 5 en Café del Prado. En ese instante sintió una mezcla de excitación y culpa. Excitación por sentir que alguien la buscaba por quien era, y culpa porque sabía que Alejandro no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la culpa no era suficiente para detenerla. Durante años había aprendido a silenciar sus emociones, a vivir en un matrimonio donde su voz parecía no contar. Y ahora, de repente podía ser escuchada. Mientras tanto, Alejandro continuaba en la oficina, revisando planos de estructuras metálicas para un nuevo puente sobre el río Guadalquivir. Sus manos se movían con precisión dibujando líneas que nunca fallaban, calculando ángulos y tensiones que obedecían leyes físicas. Sin embargo, las leyes del corazón seguían escapándosele. Recordó aquel desayuno silencioso como Lucía había hablado de los domingos en la cafetería, y como él apenas había escuchado. Ahora, viendo cómo su esposa podía recibir mensajes de otro hombre y posiblemente emocionarse. Sintió un vacío desconocido. Una especie de miedo que nunca había experimentado, miedo a perder lo que no había sabido cuidar. Cuando el reloj marcó las 5, Alejandro cerró el portátil y salió de la oficina. Caminó por las calles mojadas de Madrid, respirando el aire frío, sintiendo la humedad en la piel. Cada paso lo llevaba a casa, pero también lo acercaba a un destino que no podía prever. Lucía llegó al Café del Prado con 20 minutos de anticipación. Se sentó junto a la ventana, mirando la plaza y las hojas mojadas que caían de los árboles. El lugar estaba lleno de un murmullo constante, la máquina de café, conversaciones, el tintinear de tazas. Diego apareció puntual, con una sonrisa que parecía iluminar la gris tarde. Lucía, qué bueno verte, dijo él sentándose frente a ella. Hace tiempo que quería hablar contigo. Sí, ha pasado mucho desde aquel proyecto, respondió ella, intentando sonar casual, aunque sentía una tensión en el pecho. Diego le habló del trabajo, de ideas para nuevas colaboraciones, pero entre las palabras técnicas, Lucía percibía una atención genuina. Cada gesto, cada mirada, cada pregunta eran dirigidos hacia ella, no hacia su desempeño profesional, sino hacia su persona. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió escuchada. Mientras hablaban, su mente regresaba a Alejandro. ¿Por qué no podía ser así en casa? ¿Por qué cada conversación con él se sentía fría, automática, obligada? Sintió un dolor punzante, mezcla de nostalgia y rabia contenida. Diego, consciente de su silencio, le tocó suavemente la mano.
Lucía, sé que estás pasando por momentos difíciles, dijo con sinceridad. Ella apartó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No es tu culpa, susurró. Solo extraño sentirme escuchada. El café llegó humeante y el aroma llenó la mesa. Lucía inhaló profundamente como buscando refugio en ese instante. Por un momento todo parecía posible, ser comprendida. Sentirse viva, sentir emoción de nuevo. Sin embargo, también sabía que había una línea que no debía cruzar. Su matrimonio estaba en ruinas, pero Alejandro era el padre de su hijo, el hombre con quien había compartido años de vida. Y a pesar de todo, no podía dejar de sentir gratitud por él, por las enseñanzas, por la rutina que la había sostenido, por la estabilidad que había brindado a Mateo. El tiempo pasó rápido. Cuando salieron del café, la lluvia había cesado y la tarde estaba cubierta de un brillo grisáceo que parecía suavizar las aristas de la ciudad. Diego se despidió con un abrazo cordial y Lucía regresó a casa con el corazón acelerado, consciente de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Al llegar al apartamento, Alejandro ya estaba allí. Mateo jugaba con bloques de construcción en el salón, feliz, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba entre sus padres. Lucía guardó el bolso y trató de recomponerse. Alejandro la miró de manera breve. Hola. ¿Cómo ha ido tu día? Bien, tranquilo, respondió ella, controlando el temblor en la voz. Eso me alegra, dijo él, sin darse cuenta del torbellino que Lucía llevaba dentro. El niño corrió hacia ella, abrazándola fuerte. Mamá, mira lo que he construido, exclamó con orgullo. Alejandro sonrió orgulloso de su hijo, y por un momento, los tres parecían formar una imagen perfecta de familia. Pero Lucía sabía que su corazón había viajado a otro lugar esa tarde, que una chispa había encendido algo que el silencio de su matrimonio había apagado hace tiempo. Se sentó junto a Alejandro y Mateo, intentando hablar de cosas triviales, la tarea, la escuela, el clima. Su voz sonaba natural, pero su mente estaba lejos, preguntándose cómo sería su vida si la atención, el cariño, no fueran solo fragmentos interrumpidos por la rutina y la indiferencia. Esa noche, mientras Mateo dormía, Lucía se quedó despierta, mirando el techo. Un pensamiento persistente le daba vueltas: Alejandro no me escucha, y yo he estado buscando que alguien más lo haga. ¿No es amor lo que busco, solo ser vista? ¿Estoy equivocada? El mensaje de Diego había encendido algo que no podía apagar, pero también le enseñaba una verdad dolorosa: el matrimonio con Alejandro estaba al borde de un abismo, no por traición, sino por ausencia de atención, por silencios que pesan más que cualquier discusión. Capítulo 4: El vacío entre nosotros. Alejandro regresó a casa aquella noche con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, ni enfado, ni alegría, era un hueco. Un vacío que parecía expandirse con cada paso que daba por el pasillo del apartamento. La luz tenue del recibidor iluminaba apenas la entrada, proyectando sombras alargadas que se mezclaban con sus propios pensamientos. Mateo estaba dormido. Su respiración pausada y rítmica llenaba el dormitorio con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones de Alejandro. Se inclinó sobre la cuna improvisada que todavía usaba Mateo para guardar algunos juguetes, ajustando la manta sobre él con cuidado. Ese instante breve y silencioso le recordó que aún había algo por lo que luchar. Algo que no podía permitirse perder. Al salir del dormitorio, Alejandro encontró a Lucía en el salón, sentada junto a la ventana, con un libro abierto sobre sus piernas. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, revelando una expresión de concentración mezclada con melancolía. Parecía tan tranquila, tan inmóvil, pero Alejandro sabía que detrás de esa fachada se escondía una mente que nunca descansaba. Hola, dijo él con la voz suave, tratando de no romper la quietud del momento. Lucía levantó la vista, apenas esbozando una sonrisa. Hola. Se produjo un silencio incómodo, lleno de palabras que ambos no sabían cómo decir. Alejandro se sentó en el sillón frente a ella, sin atreverse a tocar ni un papel ni la taza de café vacía sobre la mesa. Hoy pensé en nosotros. Comenzó con dificultad. En cómo nos hemos ido alejando sin darnos cuenta.
Lucía cerró el libro lentamente, mirándolo con atención. Sí, respondió con un hilo de voz. Lo he notado. No es solo que dejaste de escucharme, Alejandro, es que yo también me he callado demasiado. Él bajó la mirada, recordando cada silencio, cada palabra que no dijo, cada gesto que ignoró durante años. Había trabajado tanto, se había perdido tanto, que el vacío que ahora sentía no era solo de su esposa, sino de sí mismo. No sé cómo llegamos a esto, confesó. Sé que fallé, que no supe estar allí. Cuando debía. Lucía suspiró y su mano se movió hacia la ventana, dibujando círculos sobre el cristal empañado. No se trata de culpa, Alejandro. Se trata de lo que sentimos, o de lo que dejamos de sentir. No sé si podemos recuperar lo que tuvimos, pero sé que necesitamos hablar más. Él asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez no intentó defenderse, no buscó excusas. Solo escuchaba. Escuchar se había convertido en un acto de valentía para él, algo que había olvidado durante años de rutina y trabajo. La conversación continuó lenta, cargada de pausas. Hablaron de Mateo, de su infancia, de sus logros pequeños y grandes. Hablaron de proyectos de trabajo, de amigos comunes, de detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Cada palabra era una reconstrucción cuidadosa de un puente que se había derrumbado sin darse cuenta. Hoy en la oficina, dijo Alejandro, pensé en lo solos que estamos, aunque compartimos la misma casa. Y me di cuenta de que no sé cómo volver a ti. Lucía lo miró con ojos que brillaban un poco bajo la luz amarillenta de la lámpara. No se trata de volver a lo que éramos, susurró. Se trata de construir algo nuevo. Juntos si podemos. O por separado, pero con respeto y cuidado. Alejandro se quedó en silencio. Esa idea le dolió y lo liberó al mismo tiempo. Construir algo nuevo. Implicaba reconocer que muchas cosas se habían perdido para siempre, pero también habría la posibilidad de redescubrir la vida, de reencontrarse con él mismo y con Lucía, aunque fuera de manera diferente. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando las manos sobre el cristal frío. Afuera, la lluvia había cesado, pero las gotas todavía brillaban sobre el pavimento. Cada luz reflejada. Parecía una promesa silenciosa de cambio, un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, inexorable, aunque ellos se sintieran atrapados en la rutina y la desilusión. Alejandro, dijo Lucía. Levantándose y acercándose a él, sé que esto es difícil. Sé que no se resuelve con palabras. Pero, necesito que escuches. Y yo necesito escucharte también. Él asintió girando levemente el rostro. Para mirarla. Te escucho, dijo con firmeza. Quiero escucharte. Y por primera vez en años, hablaron de emociones, de deseos, de miedos. Alejandro confesó su miedo a perder a su hijo. A no ser un buen padre, a no poder reparar el daño causado por su ausencia emocional. Lucía habló de su soledad, de cómo había sentido que sus palabras se evaporaban sin ser atendidas. De cómo la rutina había apagado la chispa de su amor. Mateo, dormido en su habitación, no tenía idea de que sus padres estaban reconstruyendo algo que ellos mismos habían descuidado durante años. Cada palabra que Lucía y Alejandro pronunciaban era una semilla, delicada y frágil, que podría crecer en comprensión o marchitarse por el pasado. Después de casi 2 horas de conversación intensa y silenciosa a la vez, se produjo un momento de calma. Se miraron y por primera vez, Alejandro no sintió culpa ni resentimiento. Solo una claridad silenciosa, había un vacío entre ellos, sí. Pero también había un espacio donde podían elegir construir algo nuevo, donde podían aprender a escucharse de verdad. No sé cómo será el futuro, dijo él con una sonrisa triste. Pero quiero intentarlo. Por Mateo, y por nosotros. Lucía asintió con lágrimas contenidas que brillaban en sus ojos. Intentarlo, eso es todo lo que podemos hacer. Se quedaron en silencio juntos sin tocarse. Sin besarse, pero compartiendo un entendimiento profundo. El vacío entre ellos seguía allí, inevitable, pero ya no era un abismo imposible. Era un espacio lleno de posibilidades, de aprendizajes. De perdón y de aceptación. Esa noche antes de dormir, Alejandro se sentó en el escritorio y abrió el portátil.
En la pantalla, los planos y presupuestos lo esperaban, pero por primera vez los miró. Con un sentido diferente. No solo eran trabajos a completar, eran recordatorios de que podía ser eficiente en su labor y presente en su vida emocional al mismo tiempo. Lucía en la habitación contigua se recostó sobre la cama y respiró profundamente. Sentía miedo, pero también alivio. Por primera vez en años, no se sentía sola dentro de su propia vida. Y mientras la ciudad dormía bajo un cielo gris, padre e hija, marido y esposa, respiraban en sincronía imperfecta, conscientes de que el vacío entre ellos no desaparecía, pero que juntos podían aprender a habitarlo sin dolor. Con respeto y con la posibilidad de renacer en formas nuevas, inesperadas. Capítulo 5. Decisiones y caminos. El sábado amaneció con un cielo claro y frío. Madrid parecía más silenciosa que otros días, la ciudad respiraba con lentitud, como si también necesitara tiempo para procesar sus propios cambios. Alejandro se despertó antes que Lucía y Mateo. Se levantó con cuidado para no despertar al niño caminando descalzo sobre el suelo frío del salón, recordando las conversaciones de la noche anterior. Cada palabra de Lucía todavía resonaba en su mente como un eco que le obligaba a mirar dentro de sí mismo. Se sentó frente a la ventana, observando la ciudad despertar. La luz del sol reflejaba en los edificios antiguos, en los coches que empezaban a moverse y en la plaza cercana, donde los niños corrían hacia la escuela. Alejandro pensó en cómo él había pasado años concentrado en proyectos, números y fechas de entrega, y cómo había olvidado los momentos simples. Desayunos juntos, caminatas por el parque, risas compartidas. El vacío que antes había sentido entre él y Lucía seguía allí, pero ya no era un abismo insalvable, era un espacio que les ofrecía una elección. Y esa elección era dolorosa, enfrentar la verdad y aceptar que su relación había cambiado para siempre. Cuando Lucía bajó las escaleras con Mateo, Alejandro estaba en la cocina preparando café. Se escuchó el aroma del café recién hecho mezclándose con el frío de la mañana. Mateo corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Papá», exclamó con alegría. «Hoy quiero mostrarte mi dibujo». Alejandro sonrió abrazándolo de vuelta y sintiendo un calor que hacía tiempo no experimentaba. «Claro, campeón. Vamos a verlo». Lucía los observaba desde la puerta, con un libro en la mano y los labios apretados en una línea suave de preocupación y ternura. Había algo en Alejandro que había cambiado desde la conversación de la noche anterior, su presencia ya no era fría ni distante. Él estaba más consciente, más atento. Y eso la hizo sentir una mezcla de alivio y tristeza, porque sabía que esa atención no podía reparar todo lo que se había perdido. Después del desayuno, Alejandro y Lucía se sentaron a hablar en el salón. El niño estaba jugando en su habitación, ajeno a la intensidad de la conversación que se aproximaba. Lucía, comenzó Alejandro con voz firme pero suave: he pensado mucho en nosotros. En lo que hemos hecho mal, y en lo que podríamos hacer bien. Pero también he entendido algo. No puedo darte lo que mereces si seguimos así. Lucía lo miró, expectante y un poco temerosa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, quizás sea el momento de aceptar que nuestro matrimonio ya no es el mismo. Que el amor que sentimos se ha transformado. Y que tratar de mantenerlo como antes solo nos hará daño. Lucía tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Sí, dijo con voz entrecortada. Lo sé. También lo he sentido. Durante años nos hemos perdido en la rutina, en la indiferencia, en la falta de comunicación. Y ahora es difícil imaginar cómo volver a ser lo que éramos. Alejandro asintió. No quiero que esto sea un final amargo. No quiero rencor, ni gritos, ni odio. Quiero que sea un proceso tranquilo, respetuoso. Por nosotros y por Mateo. Lucía respiró hondo, tratando de controlar las emociones. Estoy de acuerdo. Hizo una pausa, luego añadió. Creo que lo mejor para nosotros y para nuestro hijo es separarnos, pero con paz. Ambos se miraron durante un largo instante, reconociendo la gravedad y la ternura del momento.
No era una rendición, era un acto de madurez, de amor transformado. Los días siguientes fueron un ejercicio de organización y comunicación delicada. Alejandro y Lucía se turnaban para pasar tiempo con Mateo, hablando constantemente sobre su bienestar, sin dejar que las emociones interfirieran con la estabilidad del niño. Cada decisión sobre la nueva dinámica familiar se tomaba con cuidado: horarios, visitas, tareas escolares, actividades extraescolares. Alejandro comenzó a darse cuenta de cómo su presencia podía ser significativa sin depender de la rutina marital. Paseaba con Mateo, lo ayudaba con los deberes, jugaba con él en el parque. Lucía, por su parte, comenzó a recuperar espacios para sí misma, retomando amistades, dedicando tiempo a sus propios intereses y proyectos. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Alejandro se sentó junto a Lucía en el salón. Gracias por ser comprensiva, dijo con un leve temblor en la voz. Por permitir que esto sea diferente. Gracias a ti por aceptar que debemos ser honestos, respondió Lucía. Por no dejar que el resentimiento nos consuma. Hubo un silencio cargado de emociones. No era tristeza ni rencor, era reconocimiento de que ambos habían aprendido lecciones difíciles. Que la traición y la indiferencia no habían destruido la posibilidad de respeto y gratitud mutua. Esa noche, mientras Alejandro caminaba hacia la habitación de Mateo para arroparlo, reflexionó sobre su propia transformación. Había aprendido que el amor no siempre es posesión, que perdonar no significa olvidar, y que a veces dejar ir era la forma más pura de amar. Los meses siguientes continuaron en un patrón de transición, separación legal amistosa, reorganización del hogar, adaptación emocional. Alejandro se enfocó en ser un padre presente y consciente, encontrando satisfacción en cada pequeño momento compartido con Mateo. Lucía también encontró su equilibrio, construyendo una vida nueva, con respeto por lo que había sido y apertura a lo que podría venir. Un día, en un paseo por el parque, Lucía tomó la mano de Alejandro de manera casual. Quería decirte algo, dijo con una sonrisa serena. Gracias, Alejandro. Gracias por ser fuerte, por perdonar, por permitir que esto sea tranquilo. Él sonrió, sorprendido por la ligereza de su tono. No hay de qué. Gracias a ti también por enseñarme a mirar dentro de mí mismo, a escuchar, a estar presente. Tú me ayudaste a encontrar algo que había perdido, mi humanidad. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles, iluminando sus rostros. Mateo corría adelante riendo, completamente ajeno al peso de las palabras de sus padres. Alejandro y Lucía se quedaron en silencio un instante más, contemplando al niño y a la ciudad que los rodeaba. La separación ya no era un símbolo de fracaso, sino de aprendizaje y transformación. Creo que podemos ser felices así, dijo Lucía. Por Mateo, y por nosotros mismos. Sí, respondió Alejandro con una sonrisa tranquila. Podemos. Y mientras el viento movía suavemente las hojas del parque, Alejandro comprendió que la vida no siempre seguía el camino que uno esperaba. A veces la traición y el dolor abrían puertas inesperadas, enseñando a reconstruir, a perdonar. Y a encontrar la mejor versión de uno mismo. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro se sentó frente al ordenador, no para revisar planos, sino para organizar sus pensamientos. Sabía que la vida no volvería a ser igual, pero ahora entendía algo fundamental: podía amar sin poseer, podía perdonar sin olvidar, podía encontrar paz en medio de la separación. Lucía, en su habitación, sonrió al recibir un mensaje de Alejandro. Gracias por enseñarme a escuchar. Por enseñarme a vivir. Ella respondió con un simple. Gracias a ti por redescubrirte. Por ser un gran padre. Y así, con palabras sinceras y gestos de respeto, ambos comenzaron a caminar por caminos separados, pero más fuertes, más conscientes, más humanos. La traición había abierto una grieta, pero en esa grieta encontraron la luz que les permitió crecer y reinventarse. Capítulo 6. 5 años después. 5 años habían pasado desde aquella decisión silenciosa, madura y dolorosa de separarse en paz. Madrid había cambiado y ellos también.
Los edificios permanecían, el tráfico rugía en sus calles, los parques seguían llenos de risas infantiles, pero Alejandro y Lucía habían encontrado nuevas versiones de sí mismos, más conscientes, más humanos, más completos. Alejandro se había convertido en un padre presente, alguien que había aprendido a vivir no solo con su trabajo sino con su corazón. Cada mañana antes de llevar a Mateo al colegio, preparaba el desayuno con cuidado, revisaba las tareas del niño y se aseguraba de escuchar no solo las palabras, sino las emociones que había detrás de cada una. Su relación con Mateo era cercana, llena de complicidad, de confidencias y pequeños secretos que compartían solo entre ellos. «Papá, ¿me ayudas a armar el robot hoy?», preguntó Mateo mientras desayunaban. «Claro, campeón. Hoy vamos a construir el mejor robot de todo Madrid», respondió Alejandro, sonriendo mientras colocaba las piezas sobre la mesa. Mientras trabajaban juntos, Alejandro sentía una satisfacción profunda. El dolor de la traición de años atrás se había transformado en fuerza, en presencia consciente, en paciencia. Había aprendido que perdonar no significa olvidar, sino elegir no vivir en el resentimiento, y que a veces la separación era la vía más pura para amar. Lucía, por su parte, había reconstruido su vida. Se había vuelto a casar con alguien que la respetaba y la valoraba, pero no había olvidado a Alejandro. La vida con su nuevo esposo era estable y afectuosa, pero había momentos en los que la memoria de lo que compartió con Alejandro afloraba con suavidad. Recordaba su comprensión, la forma en que había aprendido a escucharla, cómo la había apoyado como padre y como compañero aunque ya no fueran pareja. Aquel día de otoño, Lucía había decidido llevar a Mateo a la Biblioteca Central de Madrid. Las hojas caídas cubrían la acera, los rayos del sol se filtraban entre los árboles y la ciudad se movía a su ritmo habitual, ajena a los pequeños encuentros de sus habitantes. Mientras buscaban libros sobre ciencia y robótica, Lucía vio a alguien familiar a lo lejos, Alejandro. Su corazón se aceleró, aunque la calma de estos 5 años le permitió enfrentar la sorpresa con serenidad. Alejandro también la vio. Se detuvo un instante reconociendo la presencia de Lucía y de su hijo. No había nerviosismo, ni reproche, ni incomodidad. Solo un reconocimiento silencioso de que la vida los había cambiado, y que ambos habían aprendido lecciones difíciles. «Hola». «Lucía», dijo Alejandro con una sonrisa cálida, sincera. «Hola, Alejandro», respondió ella, devolviendo la sonrisa. «Qué gusto verte». Mateo corrió hacia su padre con entusiasmo, abrazándolo sin reservas. «Papá», exclamó. «Mira lo que aprendí de robótica esta semana». Alejandro se agachó, abrazó a su hijo y escuchó con atención, sonriendo con orgullo. Lucía lo observaba desde un costado, sintiendo un agradecimiento profundo. Su corazón se llenó de paz. Había aprendido años atrás que el amor no siempre se manifiesta en posesión. Alejandro le había enseñado a encontrar fuerza y claridad incluso a través de su traición. Después de una breve charla sobre libros y actividades, Lucía y Alejandro se sentaron en un banco del parque cercano. Mateo jugaba con otros niños bajo la supervisión de su madre y su padre, completamente integrado, feliz, y seguro de que tenía 2 adultos que lo amaban profundamente. «Han pasado 5 años», dijo Alejandro, rompiendo el silencio con suavidad. «Nunca te lo dije, pero, gracias». Lucía levantó una ceja, sorprendida. «Gracias, ¿por qué?» «Por todo. Por enseñarme a escuchar, a ser consciente, a amar de manera distinta. Por no hacerme daño cuando fue más fácil guardarlo todo en silencio. Por enseñarme que la vida no se trata de castigo, sino de aprendizaje», explicó Alejandro. «No puedo olvidar lo que pasó. Pero sí puedo recordarlo con gratitud». Lucía sintió que las lágrimas se acercaban, pero se contuvo. Sonrió y asintió. «Yo también quería agradecerte, Alejandro. Por tu comprensión, por tu paciencia. Por permitirme reconstruir mi vida sin resentimiento. Gracias a ti, Mateo tiene un padre maravilloso y yo he aprendido a perdonarme y a vivir plenamente». El silencio que siguió fue cálido, lleno de respeto y gratitud mutua.
No había reproches ni sentimientos de pérdida, solo un reconocimiento de que ambos habían crecido. Las heridas habían sanado, y lo que quedaba era un entendimiento profundo, una amistad madura, un vínculo inquebrantable por el bien de su hijo y por la paz de sus corazones. Caminaron juntos hacia la plaza, dejando que Mateo corriera adelante. Los rayos del sol tocaban sus rostros y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Cada paso era una afirmación silenciosa de que podían coexistir en armonía, de que la traición y el dolor no habían destruido lo esencial, su humanidad y su capacidad de amar. Es curioso, dijo Alejandro mientras observaba a Mateo jugar. Nunca pensé que la traición podría enseñarme tanto. Que algo tan doloroso pudiera convertirse en la guía para encontrarme a mí mismo. Sí, respondió Lucía. Y aunque el camino fue difícil, ahora sé que fue necesario. Gracias a todo eso somos mejores padres. Mejores personas. Alejandro sonrió, mirando a su hijo y luego a Lucía. Me alegra que podamos encontrarnos así, después de todo. Sin rencores, solo con gratitud y respeto. Y eso es lo importante. Dijo Lucía. Por Mateo, por nosotros mismos. Se quedaron un momento en silencio disfrutando del sol, del aire fresco y de la simple belleza de la vida que continuaba. Cada uno había elegido su camino, pero ambos habían aprendido que las lecciones más profundas a veces vienen de los momentos más dolorosos. Bueno, creo que es hora de irnos, dijo Lucía, señalando a Mateo que corría hacia ellos con una sonrisa radiante. Sí, asintió Alejandro. Vamos juntos. Mientras caminaban de regreso, Alejandro comprendió algo esencial: la traición de Lucía no había sido el fin de su mundo, sino el comienzo de una nueva vida. Una vida donde podía ser un padre presente, un hombre consciente, y alguien capaz de perdonar y valorar la humanidad de los demás. Lucía, por su parte, se dio cuenta de que su error pasado no la definía, sino que le había permitido crecer, aprender a amar de manera más consciente y encontrar un camino hacia la paz y la felicidad. Al final del día, cuando el sol se ocultaba tras los edificios y la ciudad se iluminaba con luces cálidas, Alejandro miró a Lucía y le dijo con sinceridad: Gracias por ayudarme a encontrarme a mí mismo. Lucía sonrió, con lágrimas contenidas de felicidad y gratitud. Y gracias a ti por enseñarme a perdonar y a confiar en la vida de nuevo. En ese instante padre, madre e hijo caminaban juntos, no como un matrimonio, sino como una familia fuerte, unida por respeto, amor y aprendizaje. La traición había abierto una herida, pero en esa misma herida encontraron la fuerza para crecer, para renacer y para construir un futuro lleno de paz y gratitud. El tiempo seguía su curso, pero Alejandro y Lucía sabían que habían superado lo más difícil, habían transformado el dolor en comprensión, la traición en aprendizaje y el pasado en luz para guiar su camino hacia adelante. Y mientras la ciudad respiraba bajo el cielo estrellado de Madrid, ellos también respiraban, libres, agradecidos y en paz. Capítulo 7. Epílogo. La vida continúa. 10 años después del momento en que Alejandro y Lucía tomaron la decisión de separarse en paz, la vida había trazado caminos distintos para cada uno de ellos, pero manteniendo un hilo invisible que los conectaba de manera silenciosa y profunda. Madrid seguía siendo la misma ciudad bulliciosa, con sus avenidas llenas de coches y transeúntes apresurados, sus parques llenos de niños jugando y el aire impregnado de aromas de café y pan recién horneado. Sin embargo, para Alejandro cada calle, cada esquina, llevaba recuerdos y aprendizajes que habían transformado su manera de ver el mundo. Alejandro había cambiado completamente. Ya no era el hombre distante absorbido por el trabajo, que una vez había descuidado su matrimonio. Ahora era un padre presente, consciente, atento a cada detalle de la vida de Mateo. Cada mañana antes de que el niño se levantara, él se despertaba para preparar el desayuno, asegurándose de que cada momento compartido fuera significativo. Había aprendido a escuchar de verdad, a valorar las palabras y los silencios, y a transmitir afecto sin necesidad de grandes gestos ostentosos. Papá, mira lo que dibujé, dijo Mateo una mañana, sosteniendo un dibujo de un robot con múltiples brazos y luces de colores. Es increíble, campeón, exclamó Alejandro mientras lo
Abrazaba. Este robot podría conquistar cualquier planeta. La risa de Mateo llenaba el salón y Alejandro sentía que aquel sonido era un recordatorio constante de que su vida había encontrado un equilibrio inesperado. La traición de Lucía, años atrás, había sido un golpe doloroso, pero también había sido la chispa que lo obligó a mirar dentro de sí mismo y transformarse. Había aprendido que el amor no se trata solo de posesión, sino de presencia y de respeto mutuo. Lucía, por su parte, había reconstruido su vida con serenidad y felicidad. Se había casado nuevamente con alguien que la valoraba y la respetaba, y juntos habían creado un hogar estable para ella y para Mateo. Su matrimonio no era perfecto, pero estaba basado en comprensión, apoyo y amor genuino. A pesar de ello, nunca olvidó a Alejandro. La gratitud y el reconocimiento hacia él seguían presentes, pues sabía que gracias a su madurez y perdón, Mateo había crecido con un padre amoroso y responsable. Una tarde de primavera, Lucía decidió llevar a Mateo a un taller de robótica en la biblioteca central de la ciudad. Las flores recién abiertas llenaban los parques de color, y la brisa suave movía las hojas de los árboles. Mientras caminaban por los senderos del parque, Mateo corría adelante, emocionado por llegar al taller. Lucía caminaba tras él, disfrutando de la sensación de libertad y calma que había encontrado en los últimos años. Al girar una esquina, Lucía lo vio, Alejandro. Había cambiado también con los años, su rostro mostraba serenidad, pero conservaba esa fuerza tranquila que ella recordaba. Él estaba observando a un grupo de niños que jugaban con pequeños robots de control remoto, y sus ojos se iluminaron al ver a Mateo. Por un instante el mundo alrededor desapareció. No había nerviosismo ni tensión, solo un reconocimiento silencioso de que ambos habían aprendido y crecido a través del tiempo. Hola, Lucía, dijo Alejandro con una sonrisa cálida y genuina. Hola, Alejandro, respondió ella, devolviendo la sonrisa. ¡Qué alegría verte! Mateo corrió hacia su padre con entusiasmo, abrazándolo fuertemente. Papá, gritó con alegría. Mira lo que hice hoy en el taller. Alejandro se agachó, abrazó a su hijo y escuchó con atención mientras Mateo explicaba los detalles de su proyecto. Lucía los observaba desde un costado, sintiendo un agradecimiento profundo que no necesitaba palabras. La vida les había enseñado lecciones difíciles, pero había generado frutos valiosos, respeto, gratitud y un amor que trascendía las antiguas heridas. Después de un rato en la biblioteca, Alejandro y Lucía decidieron sentarse en un banco del parque cercano. Mateo jugaba con otros niños, completamente seguro y feliz. Protegido por la presencia de sus dos padres, aunque ya no compartieran la misma vida amorosa. Han pasado 10 años, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Nunca te lo dije antes, pero gracias. Lucía lo miró, intrigada. Gracias, ¿por qué exactamente? Por todo, explicó Alejandro. Por enseñarme a escuchar, a estar presente, a amar de manera diferente. Por no guardar rencor. Por permitir que esto sea tranquilo y armonioso. Gracias a ti, he aprendido a ser mejor persona, mejor padre. Lucía sintió que una lágrima brotaba, pero se contuvo, sonriendo con ternura. Yo también quería agradecerte, dijo. Por enseñarme a perdonar, a confiar en la vida de nuevo, y por permitir que Mateo tenga un padre tan maravilloso. Hubo un largo silencio cargado de emociones. No era nostalgia ni reproche, era un reconocimiento de que la vida había seguido su curso, y ambos habían aprendido a vivir con madurez y gratitud. Lo que alguna vez fue doloroso se había transformado en una lección profunda, y la conexión entre ellos se había convertido en algo sutil, respetuoso y duradero. Mientras caminaban hacia la plaza, Mateo corrió delante de ellos, riendo y llamando a sus amigos. La luz del sol iluminaba sus rostros y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Alejandro tomó un momento para observar a su hijo y luego a Lucía. Comprendiendo que la traición del pasado no había destruido la vida de nadie, al contrario, había abierto la puerta a un aprendizaje profundo y a una transformación emocional. Es curioso, dijo Alejandro mirando a Mateo. Nunca pensé que la traición podría enseñarme tanto.
Que algo tan doloroso pudiera convertirse en la guía para encontrarme a mí mismo. Sí, respondió Lucía. Y aunque fue difícil, ahora sé que todo tenía un propósito. Gracias a todo esto somos mejores personas y mejores padres. Alejandro sonrió, observando a Mateo que jugaba y luego a Lucía, con quienes compartía un vínculo basado en respeto y cariño profundo. Me alegra que podamos encontrarnos así, después de todo, dijo. Sin resentimientos, solo con gratitud y paz. Y eso es lo importante, respondió Lucía. Por Mateo, y por nosotros mismos. Se quedaron en silencio por un momento disfrutando del aire fresco y del simple hecho de estar juntos, sin conflictos, sin tensiones. Habían aprendido que la vida no siempre sigue el camino esperado, pero que las heridas pueden convertirse en luces que guían hacia la madurez y la paz. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras los edificios y la ciudad se iluminaba con luces cálidas, Alejandro miró a Lucía y le dijo con sinceridad: Gracias por ayudarme a encontrarme a mí mismo. Lucía sonrió con lágrimas de gratitud y felicidad contenidas. Y gracias a ti por enseñarme a perdonar y a vivir de manera plena. Y así, caminando juntos hacia el auto de Lucía, padre, madre e hijo se movían en armonía. No como un matrimonio, sino como una familia fuerte y madura, unida por respeto, amor y aprendizaje. La traición había abierto heridas, sí, pero también había permitido crecer, renacer y construir un futuro lleno de paz, gratitud y humanidad. El tiempo seguía su curso, pero Alejandro y Lucía sabían que habían superado lo más difícil: transformar el dolor en comprensión, el resentimiento en gratitud, y el pasado en una luz que iluminaba su camino hacia adelante. Mientras la ciudad respiraba bajo el cielo estrellado de Madrid, ellos también respiraban, libres, conscientes y en paz. Sabiendo que la vida continúa y que cada elección, cada acto de perdón, puede convertir una herida en un aprendizaje eterno. Capítulo 8: Nuevos comienzos. El amanecer en Madrid traía consigo un aire fresco de primavera. Las calles estaban llenas de movimiento, pero Alejandro sentía una calma inusual mientras caminaba hacia su oficina. Habían pasado varios años desde aquel reencuentro con Lucía en el parque y aunque su relación había permanecido respetuosa y cordial, cada encuentro casual le recordaba cuánto había cambiado su vida desde entonces. Alejandro ahora dirigía su propia empresa de diseño arquitectónico. Su éxito profesional era sólido, pero lo que más valoraba era su equilibrio personal. Cada proyecto era un desafío, sí, pero nunca volvía a ponerlo por encima de su familia. Mateo, ya adolescente, se había convertido en un joven curioso, inteligente y lleno de energía. Alejandro disfrutaba de cada conversación con él, de cada proyecto escolar, de cada paseo en bicicleta por el Retiro. La relación que habían construido estaba cimentada en confianza, respeto y un amor incondicional. Aquella mañana, mientras Alejandro revisaba unos planos, recibió un mensaje inesperado. Era de Lucía. Hola, Alejandro. Hoy habrá una exposición de arte en el centro cultural donde trabajo. Sería bonito verte allí. Mateo estará conmigo también. Lucía. Alejandro sonrió. No había nerviosismo, solo una curiosidad cálida. Lucía lo había invitado a un evento cultural, algo que antes habría parecido imposible, pero ahora representaba un puente amistoso entre sus vidas. Una oportunidad para compartir momentos sin pasado doloroso. Al llegar al centro cultural, Alejandro vio a Lucía esperando con Mateo a su lado. Lucía estaba radiante, con una elegancia natural y una sonrisa serena que reflejaba los años de crecimiento y madurez. Mateo corrió hacia su padre con entusiasmo, mientras Lucía los observaba con una mezcla de orgullo y gratitud. Papá. Mira esta pintura, dijo Mateo, señalando un cuadro lleno de colores vivos y formas abstractas. Es increíble, Mateo. ¿Cómo se te ocurre algo así? Respondió Alejandro, impresionado por la creatividad de su hijo. Lucía se acercó y se unió a la conversación. Ha estado practicando mucho, dijo con una sonrisa. Me alegra que puedan compartir esto juntos. Alejandro asintió. Había algo en su manera de mirar a Lucía, ahora, que no tenía nada que ver con deseo ni resentimiento,
era puro respeto y gratitud. Ella había sido la chispa que lo había llevado a mirar dentro de sí mismo, a replantear sus prioridades y a convertirse en el hombre que era hoy. Gracias por invitarme, dijo Alejandro finalmente. Es bueno verlos así. Gracias a ti por siempre estar presente. Respondió Lucía. Por ser un gran padre, por ser. Alejandro. Hubo un instante de silencio lleno de emociones compartidas. No había reproches ni incomodidad, solo un reconocimiento de que ambos habían encontrado su paz y su felicidad. Durante la exposición, Alejandro se permitió observar a Lucía mientras hablaba con otros colegas y clientes. Su postura, su forma de expresarse. La manera en que Mateo la miraba con admiración, todo reflejaba una mujer segura, plena, que había aprendido a vivir con dignidad y alegría. Alejandro se sintió contento por ella, genuinamente feliz de verla así, y entendió que la verdadera madurez consistía en poder desear lo mejor para alguien que una vez le había causado dolor. Mateo, por su parte, corría de un lado a otro, señalando cuadros y comentando detalles, riendo con entusiasmo. Alejandro y Lucía lo seguían, disfrutando de su energía y curiosidad. Era un recordatorio de que la vida continúa, y que los vínculos más importantes se construyen con cuidado y amor, no con rencor ni expectativas pasadas. Alejandro, dijo Lucía, mientras observaban a Mateo. A veces pienso en todo lo que hemos vivido. Fue difícil, pero creo que nada de esto habría sido posible si no hubiéramos aprendido a perdonar. Lo sé, respondió Alejandro. Y también aprendí que perdonar no significa olvidar, sino elegir no vivir en el resentimiento. Cada momento que paso con Mateo me recuerda que hicimos lo correcto, aunque el camino haya sido doloroso. Lucía asintió con una mirada suave y agradecida. Y yo aprendí a valorarme más. A construir mi vida con conciencia y alegría. Todo eso gracias a tu forma de manejar las cosas. Nunca lo olvidaré. Después de la exposición, Alejandro y Lucía decidieron tomar un café en una terraza cercana. Mateo estaba jugando con un grupo de niños que conoció en el centro cultural, mientras ellos hablaban sobre sus vidas, sus proyectos y sus aprendizajes. Cada palabra era medida con cuidado, llena de respeto y de comprensión mutua. Estoy orgullosa de ti, Alejandro, dijo Lucía. Has cambiado tanto, y lo que más me impresiona es cómo has mantenido siempre el equilibrio entre tu vida profesional y tu rol como padre. Gracias, Lucía, respondió Alejandro. Aprender de nuestros errores fue duro, pero necesario. La vida nos dio la oportunidad de reconstruir lo importante. Y no la desperdicié. Hubo un momento en que ambos se quedaron en silencio, contemplando la ciudad y el flujo constante de personas, sintiendo que su pasado ya no era una carga sino una lección. La traición había abierto una herida, sí, pero también había creado una oportunidad para crecer, para aprender a amar de otra manera y para valorar la verdadera esencia de la vida, la presencia, la comprensión y la gratitud. El café terminó y decidieron caminar un poco más, disfrutando de la luz del atardecer que pintaba el cielo de tonos cálidos. Mateo corría adelante riendo, mientras Alejandro y Lucía lo seguían de cerca. Cada paso juntos, aunque separados en lo marital, era un recordatorio de que habían encontrado un nuevo comienzo, uno lleno de respeto, cariño y libertad emocional. Gracias, Alejandro, dijo Lucía mientras se detenían a observar la ciudad desde un mirador. Gracias por enseñarme que se puede ser fuerte y amable al mismo tiempo. Y gracias a ti por ayudarme a descubrir quién realmente soy, respondió Alejandro con una sonrisa tranquila. La vida continúa, y ahora sé que podemos ser felices, cada uno a su manera, sin rencores. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios y la ciudad se iluminaba con luces cálidas, padre, madre e hijo caminaban juntos. No como un matrimonio, sino como una familia madura y consciente, unida por respeto, amor y aprendizajes compartidos. La traición del pasado se había convertido en una luz guía, enseñándoles a vivir plenamente, a perdonar sin olvidar y a valorar cada instante con gratitud. La vida, pensó Alejandro mientras miraba a Mateo correr delante de ellos, siempre encuentra nuevas oportunidades para empezar de nuevo, y cada día es un regalo que hay que vivir con conciencia, respeto y amor verdadero.
Capítulo 9. Raíces y alas. La primavera estaba en pleno esplendor en Madrid. Los cerezos florecían en los parques, y el aire estaba impregnado de aromas frescos de tierra húmeda y flores recién abiertas. Alejandro caminaba por el barrio donde había crecido Mateo, pensando en cómo los años habían pasado rápido y cómo cada elección difícil los había llevado a un punto de equilibrio inesperado. La vida con sus giros y vueltas les había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en controlar todo, sino en aceptar, aprender y adaptarse. Alejandro se dirigía al centro cultural, invitado como jurado de un concurso de diseño infantil, donde Mateo participaría mostrando su proyecto de robótica. Al llegar, vio a Lucía conversando con otros padres y organizadores. La veía diferente, más segura, más plena. Sus gestos y su manera de hablar reflejaban a una mujer que había aprendido a encontrar la felicidad y la paz en la vida. Y Alejandro sintió un respeto profundo, mezclado con gratitud silenciosa. «Hola, Alejandro», dijo Lucía, sonriendo con naturalidad. «Me alegra verte aquí». «Hola, Lucía», respondió él. «Gracias por invitarme. Siempre es un placer ver cómo Mateo se involucra en sus proyectos». Mateo corrió hacia su padre con entusiasmo, mientras Lucía los observaba con una sonrisa de orgullo y serenidad. «Papá. Mira esto», exclamó Mateo, señalando un pequeño robot que podía caminar y levantar objetos con precisión. «Impresionante», dijo Alejandro arrodillándose junto a él. «Has trabajado mucho en esto». Lucía se acercó y observó cómo Alejandro interactuaba con Mateo, compartiendo consejos y entusiasmo sin invadir su espacio. La manera en que ambos habían aprendido a colaborar y a respetar los límites del otro era un reflejo de su madurez emocional y del proceso de perdón que había transformado sus vidas. «Alejandro», dijo Lucía en un susurro mientras observaba a Mateo. «Gracias por ser paciente, por enseñarle a Mateo a confiar y a sentirse seguro». «Gracias a ti, Lucía», respondió él. «Por darme la oportunidad de aprender, de cambiar y de ser un mejor padre. Sin este pasado, no estaríamos aquí, disfrutando de este momento juntos». Durante la jornada, Alejandro y Lucía se involucraron más de lo esperado. Una de las niñas participantes tuvo un problema técnico con su robot y Alejandro, con paciencia y destreza, la ayudó a solucionarlo. Lucía observó y comprendió que la dedicación de Alejandro a los niños y su manera de enseñar reflejaban no solo su profesionalismo, sino también su transformación personal. Mientras Mateo presentaba su proyecto frente al jurado, Lucía y Alejandro lo apoyaban desde el público, compartiendo miradas de complicidad. No había tensiones ni emociones contradictorias, solo un entendimiento profundo de que, a pesar de los errores del pasado, el respeto, la gratitud y la paciencia podían construir vínculos sólidos y duraderos. «Es increíble cómo ha crecido», dijo Lucía en voz baja. «Y cómo tú también has cambiado». «Sí», respondió Alejandro contemplando a Mateo con orgullo. «La vida nos enseña mucho cuando estamos dispuestos a escuchar y aprender. La traición, el dolor, todo eso se convierte en lecciones que nos hacen mejores personas si sabemos aprovecharlo». El concurso concluyó con aplausos y sonrisas. Mateo recibió un premio por su proyecto de robótica, y Alejandro y Lucía compartieron un momento especial, abrazando a su hijo y celebrando su logro. La alegría del niño era un reflejo tangible del amor y la dedicación que ambos habían puesto, cada uno a su manera, en su crianza. Después del evento, decidieron dar un paseo por el parque. Mateo corría adelante explorando con curiosidad, mientras Alejandro y Lucía caminaban juntos, disfrutando del aire fresco y del sonido de los pájaros. Había algo en la luz dorada del atardecer que hacía que la ciudad pareciera más tranquila. «Más amable». «Alejandro», dijo Lucía, mirando a su alrededor. «A veces pienso en cómo todo empezó. Fue doloroso, sí, pero sin eso no habríamos aprendido a valorar lo que realmente importa». «Lo sé», respondió él. «Cada error, cada decisión difícil, nos llevó a este momento. Y ahora puedo decir con certeza que la vida puede ser hermosa si sabemos perdonar, aceptar y seguir adelante». Lucía asintió con lágrimas contenidas de gratitud. «Y también podemos enseñar a Mateo a vivir de esta manera», dijo.
A valorar la paciencia, la comprensión y la bondad. Exacto, dijo Alejandro. Raíces y alas. Le damos raíces con amor, valores y comprensión, y alas para volar, para descubrir, para equivocarse y aprender. Ambos se quedaron en silencio contemplando a Mateo correr y reír. Había un sentido de armonía en la escena, la familia no convencional que habían construido, unida por el respeto, el amor y la gratitud, era más fuerte que cualquier vínculo roto del pasado. La traición y el dolor se habían transformado en lecciones, y el perdón se había convertido en la base de un futuro sólido y esperanzador. Al caer la tarde, Alejandro y Lucía se sentaron en un banco del parque observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El cielo estaba teñido de tonos naranja y rosa, y el aire tenía una frescura que anunciaba el comienzo de una nueva etapa. Gracias, Alejandro, dijo Lucía, con una sonrisa tranquila. Por ser quien eres ahora, por enseñarme a perdonar y a apreciar la vida en cada momento. Gracias a ti, Lucía, respondió él. Por ayudarme a encontrar mi camino, por permitirme aprender de mis errores y crecer. La vida continúa, y aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos decidir cómo vivir el presente y construir un futuro mejor. Mateo corrió hacia ellos lleno de energía y emoción, y los tres compartieron un abrazo cálido, silencioso, lleno de amor y comprensión. No era un abrazo romántico ni lleno de expectativas, era un abrazo que simbolizaba la aceptación, la gratitud y la paz interior. Mientras caminaban de regreso, Alejandro miró a Mateo y luego a Lucía, comprendiendo que habían alcanzado un nivel de madurez que pocos logran, podían vivir con la memoria de la traición, pero sin que esa memoria los consumiera. Podían amar y respetar sin aferrarse a la culpa ni al rencor. Habían aprendido la lección más importante, que el perdón no borra la historia, pero sí libera el corazón. El sol desapareció detrás de los edificios, y la ciudad se iluminó con luces cálidas y suaves. Alejandro, Lucía y Mateo caminaron juntos, dejando atrás el pasado, llevando consigo la sabiduría, la gratitud y el amor que habían cultivado a lo largo de los años. La vida, pensó Alejandro mientras observaba a su hijo reír y a Lucía sonreír, siempre encuentra nuevas oportunidades para crecer, para amar y para aprender. Raíces y alas, raíces para recordar de dónde venimos, alas para decidir hacia dónde queremos ir. Y en ese momento supo que finalmente habían encontrado su equilibrio perfecto. Capítulo 10. Horizontes compartidos. El sol de la mañana iluminaba las calles de Madrid con una luz suave y cálida, que parecía invitar a un nuevo comienzo. Alejandro caminaba hacia la estación de tren, cargando su mochila con bocetos y planos. Listo para acompañar a Mateo en una excursión educativa organizada por su colegio. Aunque su agenda profesional era exigente, él había aprendido a priorizar los momentos que realmente importaban. Los que compartía con su hijo y los que construían recuerdos y valores duraderos. Mateo, ya un adolescente, estaba lleno de energía y entusiasmo. Había desarrollado un interés profundo por la tecnología y la ingeniería, influenciado tanto por los proyectos de robótica que realizaba con su padre, como por la creatividad que Lucía fomentaba en él a través del arte y la literatura. Alejandro sonrió mientras veía a su hijo correr por el patio de la estación, con la mochila colgando de un hombro y un brillo de emoción en los ojos. Papá, mira, he organizado todo para el proyecto de hoy, exclamó Mateo mostrando una serie de bocetos y notas que había preparado para la excursión. Excelente, Mateo, respondió Alejandro con orgullo. Veo que estás completamente preparado. Mientras se acomodaban en el tren, Lucía apareció desde el andén, saludando con una sonrisa tranquila y confiada. Aunque ya habían pasado muchos años desde la ruptura, cada encuentro se desarrollaba con naturalidad, sin tensiones, reflejando la madurez que ambos habían cultivado a lo largo del tiempo. Hola, chicos, dijo Lucía. Estoy feliz de que podamos hacer esto juntos. Yo también, respondió Alejandro. Mateo va a aprender mucho hoy, y lo mejor es que podemos acompañarlo ambos. Mateo se sentó entre ellos, emocionado por la aventura que les esperaba. El tren comenzó a moverse. Y la ciudad quedó atrás, reemplazada por paisajes de campo y colinas que se extendían bajo un cielo azul brillante.
Alejandro observaba a Lucía mientras conversaban sobre los detalles del itinerario. Apreciando la calma y la serenidad que emanaba, y cómo su presencia fortalecía el ambiente de cooperación y confianza que habían construido juntos. La excursión los llevó a un centro de innovación tecnológica en las afueras de Madrid. Allí los estudiantes participaron en talleres de programación, construcción de prototipos y experimentos científicos. Alejandro y Lucía ayudaban a Mateo y a otros niños compartiendo conocimientos y fomentando la curiosidad de cada participante. Era impresionante para ambos ver cómo la combinación de sus fortalezas, la capacidad de enseñanza de Alejandro y la creatividad de Lucía, enriquecía la experiencia de los niños. Es increíble cómo han organizado todo esto, dijo Lucía mientras observaba a los estudiantes trabajando. Siento que estamos construyendo algo más que proyectos, estamos creando confianza, independencia y pasión por aprender. Sí, respondió Alejandro. Y también estamos enseñando a Mateo y a otros niños que la colaboración y la comunicación son tan importantes como los conocimientos técnicos. Durante la jornada, Mateo tuvo la oportunidad de presentar su proyecto de robótica frente a todos los asistentes. Alejandro y Lucía lo apoyaban desde la primera fila, intercambiando miradas llenas de orgullo y complicidad. El joven hablaba con entusiasmo, demostrando lo mucho que había aprendido y cómo había integrado tanto la lógica como la creatividad en su diseño. La satisfacción de Alejandro y Lucía era palpable. No solo habían criado a un hijo inteligente, sino también a un joven que valoraba el esfuerzo, la colaboración y la ética. Tras la presentación, se organizaron actividades en equipo para fomentar la cooperación entre los estudiantes. Alejandro y Lucía se unieron en varios ejercicios demostrando cómo la experiencia y la comunicación efectiva podían resolver problemas complejos. Aunque habían compartido tensiones en el pasado, ahora se complementaban de manera natural. Alejandro aportaba análisis y estrategia, mientras Lucía ofrecía empatía y creatividad. La combinación resultaba efectiva, y los niños aprendían de su ejemplo. Alejandro, dijo Lucía mientras caminaban juntos hacia la zona de descanso. Me gusta cómo hemos aprendido a trabajar juntos sin conflictos. Es como si todo el pasado hubiera servido para prepararnos para estos momentos. Exacto, respondió él. No se trata de olvidar, sino de recordar con gratitud y usar esas lecciones para construir algo mejor. La traición y el dolor nos enseñaron a ser conscientes, pacientes y responsables. El tono de su conversación era sereno y reflexivo, lleno de reconocimiento mutuo y respeto. Ambos habían comprendido que el perdón verdadero no significa borrar el pasado, sino integrarlo como parte de la historia que los había moldeado. Al finalizar la jornada, los estudiantes y los padres se reunieron para una exposición de los proyectos realizados. Mateo presentó su robot con éxito, y Alejandro y Lucía lo felicitaron con abrazos y palabras de aliento. Ver a su hijo recibir reconocimiento por su esfuerzo y creatividad era un momento de orgullo compartido que reforzaba la conexión familiar más allá de cualquier circunstancia pasada. Mientras caminaban hacia el tren de regreso, Alejandro tomó un momento para observar el paisaje y reflexionar sobre la vida. Todo lo que había ocurrido, la traición, el dolor, la separación, la reconstrucción, se había transformado en aprendizajes que les permitían vivir con equilibrio y gratitud. Lucía caminaba a su lado, y aunque ya no compartían un vínculo romántico, había una armonía profunda que ambos valoraban. Gracias, Alejandro, dijo Lucía en voz baja. Por ser constante. Por enseñarme que podemos superar cualquier obstáculo si tenemos voluntad y empatía. Gracias a ti, Lucía, respondió él. Por mostrarme la importancia de la compasión y la paciencia. Gracias a nuestro pasado, ahora sabemos cómo construir un futuro sólido, no solo para nosotros, sino también para Mateo. El tren comenzó a moverse, llevándolos de regreso a la ciudad. Mateo se recostó en el asiento cansado pero feliz, mientras Alejandro y Lucía compartían una mirada tranquila y llena de gratitud. La vida les había dado otra oportunidad para caminar juntos. No como pareja, sino como padres responsables, conscientes y amorosos. Mientras la ciudad se acercaba, Alejandro pensó en los próximos años. Mateo seguiría creciendo, aprendiendo
descubriendo su propia identidad, y ellos estarían allí, brindándole raíces sólidas y alas para volar. La traición y el dolor del pasado ya no eran cadenas, sino lecciones que les permitían vivir con libertad, confianza y esperanza. Horizontes compartidos, dijo Alejandro casi en un susurro, mirando a Lucía y luego a Mateo. Así es como debemos caminar, juntos con respeto y gratitud. Listos para cualquier cosa que la vida nos traiga. Lucía sonrió y asintió, y juntos contemplaron la ciudad que se extendía ante ellos, conscientes de que el pasado había quedado atrás. Pero que sus lecciones seguirían guiando cada paso, cada decisión y cada abrazo compartido. La vida continuaba y con ella, los nuevos comienzos, los aprendizajes y la certeza de que el perdón y la gratitud eran las alas que les permitirían alcanzar cualquier horizonte.